vídeo vamos a abordar la cuestión de la conversión sustancial de la Eucaristía en los Santos Padres. Hay que decir que, claro, los Santos Padres, toda la patrística en su conjunto, no encontramos nunca un tratado sistemático sobre la Eucaristía, ¿no? Y mucho menos sobre la transustanciación. Pero es verdad, porque claro, en los Santos Padres Eucaristía puede significar muchas cosas, igual que todavía no hay una teología cerrada, ¿no?, sobre los nombres de la Eucaristía, nombres de la misa. Hay pues mucha variedad en nombres y en expresiones y todo. Pero es verdad que espigando en los tesoros patrísticos, en las obras, sí que podemos hallar textos donde abordan el tema de la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea que aunque no hay tratado sistemático sobre esto, sí que lo abordan en distintos momentos puntualmente. Dado que en los 5 primeros siglos de la conformación del dogma cristiano las herejías atacaron ora a la Trinidad, ora a la cristología, la Eucaristía no se vio afectada en cuanto a ninguna discrepancia. De hecho, muchas veces sirvió como argumento para combatir las herejías. El primer documento que analizaremos en este vídeo será el que nos ofrece la Didache, que es un documento del siglo II, que contiene una compilación de elementos muy antiguos, muy rudimentarios, sobre instrucciones de tipo moral, litúrgico, disciplinar, para uso de catequistas, de evangelizadores itinerantes que iban de un lugar para otro. No era como un manualillo catequético que tenían para saber qué había que decir, qué había que exponer. Y dice Didache: a nosotros, empero, sin embargo, nos regalaste comida y bebida espiritual, y la vida eterna por tu Hijo y Siervo. Comida y bebida espiritual es el nombre de la Eucaristía, no es pan y vino material, sino comida y bebida espiritual. Esa es una idea. Así el pan y el cáliz ofrecidos no son comida y bebida normal, sino espiritual, es decir, contienen ya una gracia especial de carácter sobrenatural y por tanto no deben darse a los no bautizados, como dice más adelante: pero nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino únicamente los que están bautizados en el nombre del Señor, porque también de esto el Señor ha dicho: no deis lo santo a los perros. Didache 9.4. Con lo cual ya en el siglo II hay una concepción de que es un alimento espiritual, no material, y que es un alimento santo y para los santos. Queda con esta idea que luego va a estar muy presente en todas las liturgias occidentales y orientales, lo santo para los santos. Otro autor importante será San Ignacio de Antioquía, entre el 107 y el 110. En su camino a Roma, para el martirio, para ser ejecutado en los juegos gladiatorios, fue escribiendo una serie de cartas a las distintas iglesias por donde iba pasando en el recorrido. Y estas cartas reflejan la intensidad espiritual del autor, quien dice ha aceptado plenamente la muerte por Cristo y solo anhela el momento de ir a unirse definitivamente con él. Bueno, pues en la carta a los Filadelfios, a la iglesia de Filadelfia, dice San Ignacio de Antioquía: sed cuidadosos, pues observando una Eucaristía, porque hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa en unión en su sangre. Hay un altar y hay un obispo, junto con el presbiterio y los diáconos, mis consiervos, para que todo lo que hagáis sea según Dios. Ahí tenéis, bueno, pues este dato, ¿no? Observad, sed cuidadosos, pues, observando una Eucaristía. Y ahí está el nombre de Eucaristía, porque hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa de unión en su sangre. Es el convencimiento de que no es pan y vino normal, sino que hay carne y hay sangre. En la Eucaristía hemos visto tan presentes místicamente
la carne y la sangre de Cristo, inmolados en la pasión para edificar la unidad de la Iglesia. Luego hay una creencia firme ya que el pan y el vino son cuerpo y sangre del Señor. Y más explícito es en otro pasaje en su carta a los romanos, cuando dice: no tengo deleite en el alimento de la corrupción o en los deleites de esta vida. Deseo, atención, deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo, que era del linaje de David, y por bebida deseo su sangre, que es amor incorruptible. Vamos a detenernos un poquito en este texto de San Ignacio de Antioquía. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo, presente, verbo presente, es la carne de Cristo, que era del linaje de David, su humanidad. Es decir, ese mismo que anduvo por los caminos de Galilea, que tomó carne en María, es la misma carne, es el mismo que está presente en este pan de Dios, que es la carne de Cristo. Y por bebida deseo su sangre, que es amor incorruptible. La sangre, ¿y cuál es ese amor incorruptible? El amor en cruz. En la cruz brotó la sangre. Es el cáliz de la sangre. No se llama un vino o un pan cualquiera. No es el pan de Dios o una bebida natural. No. Es el pan de Dios, que es la carne de Cristo y es la bebida de su sangre. Pasamos a otro padre, también de los primeros siglos. Estamos en la etapa apostólica, los padres apostólicos que se llaman. Y es San Justino, que nació en Samaria en el siglo II y murió en Roma en el 165. Digo la fecha para que veamos la antigüedad de la creencia, ¿no? Siempre preocupado por buscar la verdad, recorrió en su vida pues varias escuelas de pensamiento. En su diálogo con Trifón, con el judío Trifón, afirma que la Eucaristía tiene su origen en la última cena de Jesús y en su mandato de continuar haciéndolo. Para este escritor apologeta, el pan y el vino no son una comida ordinaria, sino que en la celebración son carne y sangre del mismo Jesús que se encarnó. Esto lo afirma en ese diálogo que tiene con el judío Trifón. La conversión, para este autor, la conversión del pan y del vino en cuerpo y sangre del Señor se explica en paralelo a la encarnación, es decir, por la operación y la fuerza del Espíritu Santo que actúa en ellos. Esta explicación será común a partir de ahora en la patrística. Podríamos extendernos en más autores, porque fíjate la cantidad de padres apostólicos que hay, ¿no? Pero vamos, que hay que ir seleccionando, hay que ir explicando, porque tampoco podemos abusar un poco de estos vídeos. Vamos a dar un salto de unos siglos, de 3-4 siglos más adelante, y vamos a ir a unos contemporáneos de áreas geográficas distintas. En Oriente vamos a ver a San Juan Crisóstomo y en Occidente a San Ambrosio de Milán. A ver qué nos dice San Juan Crisóstomo, del siglo IV, año 349, año 407 aproximadamente. Llamado doctor de la Eucaristía. Es un escritor muy prolijo, tiene escrito muchos, todavía están sin editar y sin traducirse. Y de su obra podemos extraer una sustanciosa exposición sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía y sobre el carácter sacrificial de la misa. Vamos a ver, por ejemplo, algunas frases espigadas de San Juan Crisóstomo. En su homilía 24 sobre la primera carta a los Corintios dice: lo que está en el cáliz es aquello que emanó del costado, que es el pan, el cuerpo de Cristo. Confesión de fe sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En una homilía en la Navidad del Señor, dice: reflexiona, oh hombre, qué sacrificio vas a tocar, a qué mesa te vas a acercar. Piensa que aunque seas tierra y ceniza, recibes la sangre y el cuerpo de Cristo. Homilía 46 sobre el Evangelio de San Juan. No nos concedió solamente el verle, dice San Juan Crisóstomo,
sino tocarle también, y comerle, e hincar los dientes en su carne y unirnos a él de la manera más íntima. O sea que el argumento se recrudece, ¿no?, con la cuestión de hincar los dientes en su carne y unirnos a él de una manera más íntima. Este argumento va a ser recuperado en el siglo XI, pero bueno, se va a destrechar porque es una visión muy cafarnaítica, ya lo veremos en su momento. De estas frases que hemos explicado de San Juan Crisóstomo, se desprende que ya en el siglo IV, en el tiempo de este hombre, existía una convicción profunda de que por la acción del Espíritu Santo se producía la conversión del pan y del vino en cuerpo y sangre del Señor, pero aún no se había formulado sistemáticamente bajo el concepto de transubstanciación, aunque la creencia como tal estaba. Por último vamos a ver en Occidente también a San Ambrosio de Milán, 337-397 aproximadamente. En su libro De Sacramentis, que es como un compendio de catequesis mistagógicas a los iniciados en la fe, encontramos este texto bastante elocuente. Dice él: quizá dices, es mi pan común, pero este pan es pan antes de las palabras sacramentales. En cuanto interviene la consagración, el pan se convierte en la carne de Cristo. Por tanto, probémoslo. ¿Cómo lo que es pan puede ser el cuerpo de Cristo? ¿Por medio de qué palabras se hace entonces la consagración y de quién son esas palabras? Del Señor Jesús. El sacerdote ya no usa sus propias palabras, sino las de Cristo. Así pues, para responderte, antes de la consagración no estaba el cuerpo de Cristo, pero después de la consagración te digo que es ya el cuerpo de Cristo. Como vemos, ya en San Ambrosio, sin usar el vocablo transubstanciación, el dogma eucarístico está incipientemente definido. La transformación del pan y del vino se produce por las palabras del Señor, significando ya el término consagración dicha conversión. Él lo llama consagración, palabras de consagración. Con lo cual vemos que ya en la época de los padres, sin estar definido el concepto transubstanciación, sí que hay una creencia firme, global, en toda la Iglesia, extendida en toda la Iglesia, de que se produce un milagro, un prodigio, por el cual el pan y el vino dejan de ser pan y vino, son cuerpo y sangre del Señor, la misma que anduvo en Galilea, la misma que tomó carne en María, la misma que murió en la cruz, la misma que resucitó gloriosamente al tercer día. Pues bien, aquí dejamos hoy este vídeo y al próximo damos un paso más para entrar en la Edad Media.